Muy buenas noches con todos. Agradecemos su participación en esta primera clase sincrónica del módulo 6 a cargo de la docente Pamela Olmedo. Pamela Olmedo es máster en Desarrollo Económico, título obtenido en la Universidad Federal de Paraná, y es especialista en Gerencia para el Desarrollo, título obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos tanto en el ámbito público como privado y organizaciones no gubernamentales. Se ha desempeñado como consultora en universidades como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador y para la Universidad Andina Simón Bolívar, desde donde ha participado en la generación de programas de especialización y carreras de cuarto nivel. En el ámbito de la educación de tercer nivel, creó la carrera de Gestión Territorial del Cambio Climático para el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, cumpliendo las normas y parámetros establecidos por el CES. Además de gestionar proyectos de desarrollo social sostenible, se ha desempeñado como docente de programas de formación continua y de carreras de maestría para la Universidad Hemisferios. Estimada Pamela, agradecemos su tiempo y sea bienvenida. Los mejores deseos. Dejo en sus manos la primera clase del módulo 6. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta clase. Bienvenidos al módulo 6. Espero que este último módulo sea súper útil para ustedes, sobre todo considerando que han atravesado ya una larga lista de conocimientos y que llegar a este punto seguro les ha representado un esfuerzo importante. De manera que, primero felicitarles porque están muy cerca de terminar, pero también animarles a que le den pues todavía un impulso a este módulo que es súper importante y que en principio puede parecer que este módulo está dedicado a una serie de normativas y documentos, cuando en realidad este módulo lo consideramos muy importante porque les da herramientas para discusión y para reflexión respecto a, bueno, finalmente después de todo lo que hemos aprendido sobre el cambio climático, cómo actuar, con quién actuar, cuándo actuar, por qué incluso, entendiendo que se habrán dado cuenta que el cambio climático es un fenómeno que tiene diversas aristas y que las problemáticas de cambio climático no tienen una receta para ser solucionadas directamente o de manera única. Y la forma de encontrar las soluciones es precisamente conociendo las herramientas, las estructuras y los marcos normativos que giran en torno a los problemas de cambio climático y a partir de eso encontrarles soluciones. Habrán visto ustedes a lo largo del caso y a lo largo de los distintos ejemplos cómo nunca hay soluciones que se repiten. De hecho, piden mucha innovación respecto incluso de entender en realidad una problemática climática, de saber diferenciar, pero además entran otros elementos que van a ser los que un poco indaguen en este módulo, que se refiere a quién es responsable de ese problema climático, quién debe responder por esos efectos, a quién le corresponde solucionar los problemas de adaptación y de mitigación, por ejemplo. ¿Por quién empezamos incluso? Em, ¿Quiénes son los primeros que deben ser atendidos frente a al fenómeno climático? Por ponerles un ejemplo, vamos a pensar en la Amazonía, en la Amazonía, en nuestro bosque amazónico y que compartimos con varios países. Y saben que la Amazonía es un bien que gestiona los gases emitidos para el planeta entero, aunque esté en, perdón, no, más bien, si pueden en el chat, gracias Lizeth, si pueden en el chat por favor poner sus nombres, yo voy a hacer una captura a partir de eso y así es como yo marco asistencia, gracias. Entonces, les decía que la Amazonía, el bosque amazónico, es un recurso que sirve como pulmón del mundo, ¿no? Y entonces, cuando sabemos que la Amazonía se está degradando,
que se está deforestando, que hay sequías que afectan los caudales de los ríos amazónicos. ¿A quién le corresponde entonces gestionar eso? Tal vez a Brasil, porque la mayoría de la Amazonía está en su territorio, o tal vez a los países que quieran admitir que son emisores de gases de efecto invernadero y por lo tanto que tengan la voluntad, el compromiso, la responsabilidad de asumir los problemas climáticos que se generan en la Amazonía. Tal vez las poblaciones indígenas, porque son los primeros afectados. Entonces, mientras esperamos a que los países se decidan, ¿será que los indígenas, las poblaciones locales y las comunidades nativas son las que deben abordar el problema buscando su bienestar directo, porque son los que viven también ahí? ¿Será que somos todo el resto del planeta que debemos hacer un fondo para financiar las soluciones climáticas en la Amazonía? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo determinamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por gestionar los ríos, empezamos por gestionar los bosques, empezamos por equilibrar flora y fauna. ¿Por dónde empezamos? Todas estas respuestas, todas estas preguntas encuentran una respuesta diferenciada muchas veces dependiendo de quién las plantea, en qué momento, a quién se las plantea. Y como les digo, nunca hay recetas. Pero las directrices para este tipo de soluciones son las que existen y las que dan el marco para encontrar cuál es la receta para cada problema, en este caso la Amazonía. Esto es precisamente lo que se ve en la estructura de gobernanza internacional y nacional del cambio climático. Vamos a ver, o van a ver a lo largo del módulo, varios documentos e instancias en donde se dan directrices, metas globales, compromisos globales a los que tiene que llegar el planeta, que no son vinculantes porque no entenderán ustedes ahora que revisen los documentos que no son legales, es decir, no porque alguien no cumpla un compromiso va a tener un tipo de sanción, más allá de la sanción moral, digamos. Pero sí existen estos compromisos de cuáles son los países responsables, cuáles son los países que tienen, que se suman a la disminución de la emisión de gases, o los países que ayudan a su población a adaptarse de acuerdo a la vulnerabilidad climática. Todos estos elementos están dentro de las estructuras de gobernanza de cambio climático. Y les decía yo que hay una gobernanza internacional y hay una gobernanza nacional. A nivel de la gobernanza internacional, estamos hablando de todos aquellos documentos que rigen y ponen las reglas a nivel global entre países, a nivel de países principalmente. La gobernanza internacional se maneja en la cooperación global, la cooperación entre países para enfrentar el cambio climático y estructura unos ciertos documentos a los cuales los países adscriben. Entonces, siempre que hablamos del nivel internacional, estamos hablando de diálogo y cooperación entre países. Por eso ustedes escucharán países que se unen al Acuerdo de París, países que se salen del Acuerdo de París. Recientemente Argentina ha dicho que quiere salirse del acuerdo y eso es un problema puramente de gobernanza internacional, después de haber tenido conversaciones con Trump, por ejemplo. Pero bueno, vamos o van a entender un poco más al respecto. Si es que alguien está un poco más ligado o actualizado en las novedades, sabrán que en la COP, ya vamos a hablar de la COP, pero en la COP, que es la Conferencia de las Partes, en donde se reúnen todos los países justamente a establecer compromisos en torno a cambio climático, acaba de cerrar y no llegamos a los objetivos y a los resultados que se esperaban de la COP en este punto de la historia, en donde ya no podemos negar los efectos del cambio climático, en donde cada día lo sentimos más. Nosotros en Ecuador estamos atravesando precisamente una crisis energética, pero que deviene de una crisis climática, que está clarísimo, la sequía extrema está clarísima. Entonces, a estos elementos de gobernanza internacional que no se pueden negar son los que se van conversando a partir de un primer documento importante, un primer espacio, fue primero que generó después un documento, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este es el documento principal
que regula la acción climática global. La Convención Marco surge en 1992 en Río de Janeiro, donde se hizo la Cumbre de la Tierra, donde por primera vez se planteaban los problemas respecto al calentamiento global. Acuérdense que antes más se hablaba de calentamiento global, no cambio climático. La diferencia es que antes se decía que solamente había calentamiento, ahora sabemos que hay eventos extremos, es decir, sequías extremas con lluvias extremas, calentamiento extremo con descenso extremo de temperaturas. Entonces, cuando hablábamos de calentamiento global, em, en 1992, Cumbre de la Tierra, se empieza a conversar y surge la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es el primer gran acuerdo internacional que aborda los problemas climáticos y que después sentó las bases para lo que fueron el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el documento actual, el vigente, en el cual se establecen los compromisos y metas que tenemos que tener a nivel global en adaptación y en mitigación del cambio climático. Súper importante estos dos elementos de los cuales ustedes ya habrán escuchado, porque abordan justamente las dos dimensiones que son la emisión de gases, que tiene que disminuir, y la absorción de los gases que están ya emitidos, pero también pensar en que hoy en día los efectos del cambio climático recaen sobre la calidad de vida de la población, amenazan la calidad de vida y la vida de la población, y que esto también tiene que ser gestionado a nivel internacional. La Convención Marco estabiliza o plantea con mayor fuerza la estabilización de la emisión de gases de efecto invernadero. Como les digo, sobre todo pensando en que digamos que el inicio de toda la discusión de la crisis climática está en la emisión de gases. Entonces, al inicio estábamos hablando con mucho foco, mucho centro en la disminución de la emisión de los gases, y poco a poco los otros documentos a lo largo del tiempo empiezan a abordar distintas problemáticas. Estamos hablando más bien en 1992, de un desarrollo económico sostenible, amigable con los ecosistemas, que exista una producción que se pueda garantizar para el planeta en términos alimentarios, y, como les digo, la estabilización de la emisión. Y después de esto, pues ya surgen los otros componentes. El convenio marco, a pesar de tener ya tanto tiempo, sigue vigente porque establece dos principios que son fundamentales justamente para empezar a hablar sobre soluciones para la crisis climática. Son tres, pero dos, digamos, que son unos que cada vez persisten o cada vez se evidencian más. Un principio se refiere a las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y es un principio que ahora parece un poco lógico, en su momento no era tan lógico. Pero es un principio a través del cual se reconoce que todos los países, todos, absolutamente todos los países a nivel global, tienen la responsabilidad de enfrentar el cambio climático. Todos tienen que hacer algo para gestionar los efectos del cambio climático. Pero que son los países desarrollados los que tienen una mayor contribución histórica a las emisiones, y que por lo tanto tienen que liderar los esfuerzos de mitigación, también de adaptación, y proporcionar apoyo financiero y tecnológico. El apoyo financiero y tecnológico ha venido evolucionando a lo largo de los años. Sin embargo, la idea del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas no se ha perdido. No se ha perdido porque todos los países seguimos siendo responsables de dar soluciones y contribuir a las soluciones, pero los países que más emiten por su nivel de desarrollo son los que están llamados a liderar ese proceso. Y ahí sí hay un llamado fundamental a reconocer quién aporta más a un problema que recae sobre todos. El otro principio importante que surge de la Convención Marco es la precaución y la prevención. Es decir, que hay que actuar para evitar daños al medio ambiente, incluso cuando no existe una certeza científica sobre la magnitud del cambio climático. Retomemos 1992, las discusiones están empezando a ser más técnicas y tener más evidencia, y para entonces todavía estamos
en esta disyuntiva de es cambio climático o no es un fenómeno causado por el hombre o no, hay contribución del humano o no. Sin embargo, lo que establece la precaución y prevención es, incluso si no tuviéramos la certeza absoluta de la magnitud de los efectos del cambio climático, tenemos que actuar para evitar los daños que se generan. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que superar la discusión de lo que es o lo que no es cambio climático o cuánto aporta más o menos. Claro que cada vez la evidencia habla por sí sola, pero que todos tenemos que actuar antes que detenernos a resolver este tipo de conversaciones, que la acción se necesita y que la acción es prioritaria. Y finalmente habla también del derecho al desarrollo sostenible, ¿no? Que los países tienen derecho a desarrollarse y que continúen creciendo económicamente mientras van adaptando estas estrategias de gestión del cambio climático. Entonces, que eso no significa que los países tienen que detenerse en un nivel hablando de desarrollo ahora con una integralidad de sostenibilidad, pero que esto igual sigue vigente. Los países tienen derecho a seguir creciendo, a seguir desarrollándose más que creciendo mientras están gestionando estas soluciones para el cambio climático. Uno de los elementos más importantes que surgen de la Convención Marco es la Conferencia de las Partes, más conocidas como la COP. Si han estado como ligados, como les decía yo, a las noticias del mundo climático, sabrán que en las COP se reúnen las partes que adhieren a la Convención Marco y que se negocian acciones, recursos, tecnología, soluciones sobre los efectos actuales del cambio climático y de alguna forma incluso con prioridad. Se determina de los efectos del cambio climático cuáles son prioritarios, a cuál hay que destinarle mayor cantidad de recursos, cuál requiere de mayor innovación y tecnología, por ejemplo. Y entonces son reuniones trascendentales para el planeta que también han tenido sus matices. Quiero decir, estamos cerrando, acabamos de cerrar la COP 29, el próximo año será la COP 30 en Brasil, y todavía 29 años más tarde, porque las COP se realizan a cada año, todavía no logramos ponernos de acuerdo sobre ciertos elementos que son fundamentales, como por ejemplo el financiamiento para las soluciones climáticas. Y todavía tenemos países que no adhieren a la COP. Eso es muy importante. La primera COP se celebró en 1995 en Berlín, ha venido transitando a lo largo de varios planetas, últimamente, perdón, de varios países, últimamente ha estado más dirigido hacia el sudeste y tendremos la suerte el próximo año de contar con la COP en Brasil, con todo lo que eso representa. Pues es una ventaja, pero también es un reto enorme para la región en relación a precisamente poner cuáles son los elementos que nosotros como región queremos traer a la mesa y al diálogo. En la COP participan países, es muy importante. Sin embargo, con el tiempo se han generado mecanismos para que puedan participar ONGs y sociedad civil como aportes, no como quien pueda decidir o llevar las negociaciones o dirigir las negociaciones, pero sí como quienes pueden aportar a la discusión y a los temas que se comparten en la COP. La COP 21 fue particularmente relevante porque es en donde se adopta lo que conocemos como el Acuerdo de París, que es un hito en la lucha contra el cambio climático, porque incorpora ya otros compromisos más concretos, porque si antes hablábamos de reducir la emisión de gases, el Acuerdo de París establece metas numéricas puntuales, incorpora el concepto de adaptación al cambio climático ya en los objetivos globales y además habla explícitamente de la necesidad de movilizar el financiamiento. Ya no solamente decíamos, bueno, hay que ver qué recursos se pueden alocar de un país a otro, sino movilizar financiamiento exclusivamente climático para asegurar que aquello que se está haciendo efectivamente ayude a gestionar los problemas del clima. Denme un segundo. Perfecto, gracias por poner sus nombres. Si hubiera una pregunta, también quedo atento.
Entonces, como les digo, el Acuerdo de París primero ya establece una meta de no permitir un aumento mayor a los 2 grados centígrados y en la medida de lo posible limitarlo a 1,5. Pero a la fecha ya sabemos que aquello de limitar el calentamiento o el aumento de la temperatura a 1,5 ya no lo logramos, ya no vamos para allá, pero todavía, por Acuerdo de París, todavía estamos intentando no subir de los 2 grados centígrados porque eso tiene fuertes efectos. Habla de adaptación porque ya entiende que hay poblaciones que ya no tienen capacidad de manejar los efectos y que por lo tanto no están siendo resilientes, es decir, que no pueden enfrentar los efectos y mantener una calidad de vida o que no pueden sufrir estos efectos y con el tiempo recuperarse. Ya no hay resiliencia en la población. Las afectaciones de cambio climático son ahora cada vez más permanentes, menos reversibles. Y por eso la de la adaptación con muchísima más fuerza y pues como les digo, la movilización de los recursos de financiamiento climático y con la movilización, que es lo que estamos diciendo, que ya no estamos hablando solo de los países que tienen que poner dinero, sino movilización a través de cooperación internacional, sector privado y cualquier otro espacio, incluso filantropía que quiera aportar con recursos para las gestiones. Entonces ya es un llamado multisectorial que a pesar que se lidera con países, se aboca a varios sectores responsables también de financiar las soluciones al cambio climático. Ustedes habrán escuchado ya sobre las NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que de hecho son una herramienta que surge del Acuerdo de París y que hoy en día es la mejor forma que hemos encontrado de generar compromisos y de dar a conocer los compromisos que los países tienen, pero también de darle seguimiento y monitoreo. Las NDCs son aquellos metas para reducción de emisiones que los países establecen según sus capacidades y el contexto nacional. Porque está claro que un país que no aporta fuertemente con la emisión de gases no tiene por qué tener metas más drásticas de reducción, mientras que otros países más industrializados, que sí aportan fuertemente, sí tienen que establecerse metas mucho más drásticas y radicales. ¿O qué países que precisamente tienen menos recursos, incluso para gestionar servicios básicos para su población, no pueden dejar de dar estos servicios básicos a cambio de la gestión de los efectos climáticos, mientras que otros países que ya tienen cubiertas unas determinadas necesidades nacionales sí lo pueden hacer? Entonces, las contribuciones determinadas a nivel nacional son importantes porque le dan a cada país la holgura de establecer metas, de establecer acciones y estrategias de acuerdo a su propio contexto, pero las tiene que hacer. No puede desentenderse de esa responsabilidad planetaria. Las metas se revisan cada 5 años y cada 5 años que se revisan se espera que vayan siendo más ambiciosos. Entonces, sí se procura que los países vayan siendo más exigentes con sus metas y aquí entra un tema de reputación muy importante, porque como no hay una sanción punitiva respecto a no cumplirlo, sí se monitorea quiénes son los países que están demostrando un verdadero esfuerzo por cumplir sus metas, que están destinando recursos, que están moviendo agendas y redes para lograrlo. Y pues esto, como les digo, sí es un tema reputacional muy importante. Pero también las NDCs son una excelente herramienta para transparencia y rendición de cuentas, ya que tienen que reportar los países su progreso regularmente y tienen que demostrarlo. Es una forma de hacer que los países cuenten qué en concreto están haciendo y que sean reales con ese relato, ¿no? Que tengan evidencias, que tengan fuentes para comprobar que aquello que están reportando es cierto. De manera que la rendición de cuentas global se vuelve un poco más fácil y con un mecanismo voluntario, pero al que todos apelamos, que tiene que ser real porque tiene que presentar evidencias y trae un concepto muy importante que es la justicia climática. La justicia climática se refiere a el reconocimiento de que hay países en desarrollo que tienen más desafíos climáticos, pero menos recursos, y que esto exige apoyo financiero y técnico por parte de los países desarrollados.
Entonces les decía yo que justamente hay países en donde las sequías, por ejemplo, se sienten con intensidad, pero ya tienen un problema atendiendo a necesidades básicas de su población. Y eso es injusto, porque ¿cómo van a enfrentar los efectos climáticos mientras todavía están intentando darle una mínima calidad de vida a su población? Por lo tanto, estos países requieren de mayor apoyo y de mayor gestión de recursos de tecnología y de innovación para que puedan solucionar esos problemas. Y aquí es cuando yo les decía en el ejemplo inicial, si hablamos de la Amazonía, del bosque amazónico y las poblaciones nativas, las comunidades nativas son las primeras que sienten los efectos de la degradación de los bosques. En algún momento yo les planteaba, ¿será que tenemos que empezar porque ellos solucionen, porque son los primeros que se van a beneficiar? Bueno, apelemos a la justicia climática. ¿Será que siendo ellos los primeros que se perjudican y también los primeros que se benefician son los llamados a arreglar el problema? ¿Ven? No es tan directo. ¿Quién tiene que ser llamado? ¿El gobierno brasilero? ¿Otros gobiernos? ¿Cómo determinamos quién? ¿Sí? ¿Se entiende? Son problemas de gobernanza, como les digo, que no necesariamente tienen recetas, pero que sí se enmarcan en estos compromisos globales. Entonces es mucho más fácil determinar una hoja de ruta cuando sabemos que hay acuerdos internacionales que establecen la responsabilidad de los países desarrollados y los retos y desafíos de los países en desarrollo. ¿Ok? Eso es un excelente punto de partida para determinar quién tiene que empezar a gestar esas soluciones climáticas. Am, el acuerdo de París trae muchos beneficios, pero también muchos desafíos. Muchos desafíos porque estamos en un planeta que ustedes conocen tanto como yo, pueden establecerse metas ideales, pero es realmente difícil concretarlas en un espacio de gobernanza que todavía se está definiendo y que no solamente interviene la gobernanza climática, interviene la gobernanza de todos la multidimensional, digamos, estamos en un planeta que todavía vive guerras, ¿no? Entonces, el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París ha sido un desafío muy, muy importante porque a lo largo del proceso de algunos países han declarado metas que no han podido ser cumplidas, por ejemplo. Algunos países se han retirado, que es lo que justamente les comentaba yo, ya se habían retirado, perdón, ya se habían retirado y la salida, por ejemplo, en países como Estados Unidos está generando nuevas salidas. Entonces se vuelve todavía más difícil llegar a cumplir los compromisos. Se piensa que la ambición puede no ser suficiente, que por ejemplo cuando se pensaba que podíamos limitar el calentamiento global a 1,5 grados, todavía no era suficiente. Y se piensa que los 2 grados a los que podríamos llegar con un poco de esfuerzo seguiría sin ser suficiente. Entonces, hay un llamado a aumentar la ambición también del documento y a ser más estricto en la reducción de emisiones. Y el financiamiento, del que se habla desde hace mucho tiempo, luego el Acuerdo de París invita a la movilización multisectorial de financiamiento, todavía no llega y el que llega no es suficiente. Sí hay financiamiento a nivel global, pero no es suficiente. Y hay todavía muchas barreras de entrada para este financiamiento. Entonces, si bien aborda adecuadamente retos que necesitamos solucionar, todavía cuesta mucho implementar. Ya vamos a los 10 años del Acuerdo de París y todavía estamos intentando estructurar las herramientas para cumplirlas. Hay varios elementos, les mencionaba yo el protocolo de Kioto y algunos otros documentos que han surgido a partir de las discusiones, pero la Convención Marco y la estructura que genera las COPs y el Acuerdo de París con sus compromisos actuales son, digamos, los que hoy en día marcan la pauta de la gobernanza internacional, en torno al que se dirigen incluso las conversaciones, las negociaciones, como les decía yo, los reportes. Con eso estaríamos bien. Por esta vez Ah, era mi error. Ya veamos si es que nos listo. ayudan. Por favor, esperemos un par de minutitos.
Ok, gracias Alexis por apagar el micrófono. Em, Me perdí. Ah, ok. Eso es gobernanza internacional, como les decía, esos dos documentos van a revisar más, van a revisar mucho más de la historia, van a revisar mucho más de los principios, de la evolución de un documento a otro, y les invito no tienen que memorizarse, no es de eso lo que tienen que saber, es más bien entender cómo las discusiones, las reflexiones en torno a la crisis climática han venido evolucionando y en qué momento están ahora, y sobre todo hacia dónde deberíamos llevarlas, ¿no? Mm. Pero luego existe una gobernanza nacional también. ¿Por qué tendría que tener una gobernanza internacional si es que ya hay una, perdón, una nacional si es que ya hay una internacional? Bueno, porque a nivel internacional los países hacen compromisos, pero ya a nivel nacional es donde los tenemos que lograr y donde tenemos que tener una estructura para gestionarlos y una estructura para cumplir y reportar y una estructura para llegar a las metas que como país nos establecemos. Entonces, en ese sentido, es muy importante la gobernanza o la estructura de gobernanza nacional, porque aquí ya se marcan más en concretos los retos climáticos, cuál es el marco legal, quiénes son las instituciones que tienen que abordar este reto, quiénes participan y cuáles son sus desafíos. Para empezar, que el marco legal en el cual se menciona, no se menciona, se aborda la gestión climática, además de nuestra Constitución, es el Código Orgánico del Ambiente, porque tiene ya regulaciones para reducir las emisiones y promover prácticas sostenibles, y la Ley de Recursos Hídricos, que si bien es un recurso específico, todavía gestiona y prioriza la sostenibilidad del agua frente al cambio climático, porque es uno de los elementos más importantes en la gestión. Ustedes se dan cuenta, hablamos de sequías, es falta de agua, hablamos de lluvia, es exceso de agua. Y todos los problemas que devienen en eso, porque el aumento de temperatura precisamente viene de las dinámicas, o sea, los periodos más calurosos, los extremos de calor, de las dinámicas em, de sequía y de lluvia que regulan las temperaturas, o el enfriamiento también, porque el agua regula la temperatura del planeta. Entonces termina siendo el elemento más importante, el recurso más importante que se tiene que gestionar para cambio climático. Y no se olviden también que en nuestra Constitución se reconocen los derechos de la naturaleza. Y este reconocimiento que nos puso a nosotros como un país pionero en la región es el que hace que además nosotros asumamos el reto de la crisis climática no como una variable más, sino como una variable trascendental de la planificación y gestión de nuestro país, por el mismo hecho de tener el reconocimiento de derechos de la naturaleza, que como les digo, ubica al país y lo ubicó en su momento y todavía como un hito dentro de la gestión de este tipo de crisis ambientales, climáticas y demás. Después tenemos documentos nacionales, planes y estrategias en donde establecemos qué es lo que queremos hacer como país, a dónde queremos, a qué metas queremos llegar, con quién y cómo. Y estas NDC, las de NDC del Ecuador son importantes, han sido, ya van por su segundo o tercer reporte de actualización. Y si bien todavía nos falta mucho para poner check en las metas, creo que ha habido una evolución muy importante en torno a aprender a ser más realistas, aprender a articular mejor, aprender a mapear, por ejemplo, las distintas iniciativas que se hacen para gestión del cambio climático. Entonces, los documentos de reporte de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, de nuestras NDC, son fundamentales porque establecen las metas y establecen en qué sectores queremos trabajar. Cada país hace a su manera, les decía yo, nosotros nos enfocamos en energía, transporte, agricultura y silvicultura. Y ustedes habrán visto ya el módulo de agricultura familiar y el impacto que tiene la agricultura en las emisiones de los efectos de los gases de efecto invernadero, pero por otro lado también el impacto que tiene la agricultura en nuestra economía. Es decir, no es una cosa tan directa, ¿no? Como
no es una cosa tan directa, les decía, como, bueno, entonces, no sé, pongamos de tecnología sin emisiones en la agricultura. ¿Es eso posible? Porque si la agricultura es un sector con altas emisiones, bueno, entonces vamos a tecnologizar de tal manera que reducimos las emisiones. Bueno, y los saberes ancestrales y el componente cultural que tiene la agricultura en nuestra economía y en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria? ¿Es posible que la tecnología garantice la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria? Hay todo un debate al respecto. Y por eso es tan importante conocer cuáles son los sectores en los que el Ecuador se centra a la hora de gestionar soluciones. Eso está en las NDCs. Ahí también se generó un Plan Nacional de Cambio Climático, pero ahora ya existen documentos como el Nacional de Adaptación y el Plan Nacional de Mitigación. Es decir, ya son dos planificaciones que se abordan estratégicamente para problemas de adaptación y para problemas de mitigación. Documentos todos liderados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el MATE, que es el órgano rector que lidera la planificación, implementación y monitoreo de las políticas climáticas. Y aquí en gobernanza nacional es muy importante la aclaración que voy a hacer ahora, que el MATE lidera el proceso. No es el único responsable, ni es el absoluto responsable. Muchas veces se puede confundir en el diálogo y la conversación y en la participación que el MATE, por ser el ente rector, el líder es el que tiene que dar las respuestas y soluciones a todos, y no es así. Liderar significa que empuja un proceso que se compone de varios actores que incluyen la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional, ONGs y demás. Entonces, es muy importante esto en términos de la gobernanza porque una vez más llama a pensar en quién es el que actúa, quién puede actuar, quién puede proponer y que no solamente está en responsabilidad de un ministerio. Y además son los gobiernos locales quienes también tienen responsabilidad sobre la gestión del cambio climático. Y son quienes digamos, aunque no lo bauticen como una solución climática, son quienes tienen la potestad de implementar soluciones o daños y que tienen impacto en el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, hay un llamado muy importante también a los gobiernos locales en su planificación. Em, y el otro actor importante son las comunidades locales. En nuestro caso son las comunidades indígenas, las comunidades nativas, porque son un fuerte actor de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra historia y nuestra cultura, porque son quienes mejor han o conocen el manejo de los recursos naturales. Como les decía yo, los saberes ancestrales son todavía innovaciones en el sentido de nuevas formas de hacer las cosas, nuevas porque pues hemos dejado de implementarlas, entonces vuelven a ser nuevas, pero guardan un conocimiento cultural, un conocimiento ancestral que son medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y el rescate de ese conocimiento es fundamental a la hora de actuar y a la hora de proponer soluciones, y por eso las comunidades indígenas terminan teniendo un rol muy importante en la gestión de las soluciones. Por demás está decir que estas soluciones en el marco de nuestra gobernanza nacional además tienen que tener enfoque de género, enfoque intergeneracional, enfoque intercultural, para asegurar que nadie está siendo perjudicado en el proceso de gestión de estas soluciones. Am, y bueno, a nivel nacional también tenemos muchísimos desafíos. Creo que, y seguro ustedes pueden nombrar muchos más de los que yo puedo. Pero resumiendo los principales desafíos, y les invito a que ustedes también piensen en los otros desafíos que ustedes puedan ver en los contextos en los que se desenvuelven, hay un limitado acceso a financiamiento, tanto nacional como internacional. La verdad es que para nosotros como país, recabar recursos de actores nacionales o de actores internacionales es un reto considerable.
lograr que se destinen distintos recursos a las acciones es un reto importante y lo seguirá siendo, sobre todo como cuando seguimos enfrentando problemas como los que estamos en este momento de tipo energéticos y no se diga los que todavía no superamos en términos de salud y educación, por ejemplo. Entonces, el encontrar financiamiento para las soluciones climáticas realmente es una limitación, un desafío importante. Am, También a nivel de país, nuestra economía enfrenta permanentemente un conflicto entre la conservación ambiental y entre las actividades extractivas. Está claro que las actividades extractivas dañan el medio ambiente, que generan emisión de gases de efecto invernadero, que no deberían ser apoyadas, sobre todo cuando son ilegales, o que deben ser controladas y monitoreadas. Sin embargo, en un país en donde no podemos asegurar los medios de vida de la población, y esta población depende de los recursos naturales para llevar el alimento a su hogar, es difícil pedirles que conserven un recurso para que dure los próximos 20 años cuando no saben que van a cenar el día de hoy. Entonces, si lo que tiene es un bosque nativo, una comunidad o una población, o si una parroquia tiene acceso a minería por la cual pueden vender a miles de dólares para comer hoy y mañana, es difícil decirles no, conserven, no, tienen que respetar, porque estamos poniendo soluciones de mediano y largo plazo frente a un problema de hoy. Y eso en nuestras economías, que son abundantes en recursos, es un reto permanente, porque nuestra población todavía no puede asegurar los medios de vida mínimos para sobrevivir. Por lo tanto, los recursos naturales se vuelven un escape rápido para este tipo de problemas socioeconómicos. Entonces, hablar de conservación en algún momento suena incluso em, injusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo me piden que conserve para la población de los próximos 20 años si mi familia no se está alimentando hoy? Y eso es fundamental en nuestra gobernanza climática, porque entonces tenemos que empezar a hablar, para solucionar crisis climática, tenemos que empezar a hablar de salud, de servicios básicos, de empleo. Porque si habremos cubierto eso, podemos decir a las poblaciones, ok, ahora también conservemos, ahora cuidemos la naturaleza, no explotemos, no extraigamos, ahí tiene sentido. Mientras no podamos asegurar eso para la población, es muy difícil tener una conversación que tiene impactos de los próximos 15 20 años, ¿no? Y otro desafío importante de nuestra gobernanza es el que todavía hay un débil acceso a tecnología y a infraestructura. Tal vez de infraestructura es más claro, ¿no? Porque es infraestructura que hay que construir y a la que hay que tener un determinado, incluso conocimiento para poder gestionar a nivel de infraestructura. Y a nivel de tecnología, tenemos acceso limitado, sin embargo, hay que entender lo que yo les decía hace un momento, que la tecnología no es solamente maquinaria, cables, equipos, sino que la tecnología también es de innovación. Y ahí se puede solucionar el reto cuando a nivel de la gobernanza invitamos a pensar en soluciones innovadoras para la crisis climática, soluciones innovadoras para la adaptación o para reducir la emisión de los gases. Entonces, si no tenemos acceso a las mejores tecnologías de punta, por lo menos podemos innovar en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Aquí es donde yo apelo particularmente a los saberes ancestrales, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es el tipo de construcción de vivienda que tenemos a lo largo de todo el país. Si ustedes se fijan, cada región tiene un tipo distinto de vivienda construida, un modelo distinto. No en todos perdón, sí, no en todas las regiones las viviendas son iguales. Y esto seguramente más de uno lo habrá visto, lo habrá estudiado incluso respecto a la vivienda palafítica en la costa, por ejemplo, o la vivienda en la Amazonía, que tiene una construcción, el techo tiene una construcción que permite una aireación y que en un ambiente cálido, húmedo, la tecnología de diseño de una vivienda permite que se pueda
incluso hace frío dentro de estas viviendas, por cómo están construidas. Entonces, claro, podríamos nosotros pensar que necesitamos llevar viviendas con distintos materiales y modernas, cuando no. Lo que tenemos que hacer es adaptar a la población con las propias tecnologías y saberes que la población tiene. Y a esto me refiero con innovar, con retomar incluso elementos ancestrales, elementos anteriores, elementos propios de las comunidades para poder dar más soluciones e intentar de alguna manera superar los que ya son desafíos propios de nuestro país. Am, Creo que va a ser muy importante que a lo largo de la revisión del módulo, como les digo, van a haber mucho documento, pero la intención de ese documento en realidad es llamar a la reflexión y que se conozcan unas bases, porque nosotros en este espacio académico somos los llamados a generar discusión en cada uno de los espacios en los que ustedes se desarrollen y porque se van a fijar que la gobernanza no es solamente estos grandes espacios de discusión y de negociación, sino que la gobernanza también termine siendo muy a nivel personal, muy a nivel de el diálogo entre actores, entre y familias, hogares, organizaciones que se dedican a la gestión. Entonces, tener estas herramientas de la mano y conocer estos grandes marcos que rigen la gobernanza internacional y nacional nos permite precisamente afinar la discusión, afinar las soluciones y finalmente tener una mejor gestión climática. Jaime. No, solamente que dejen en el chat el registro, porque yo estoy hago captura de quienes están en este momento y con esto yo llevo ya la asistencia. Entonces, mientras hayan dejado su nombre en el chat, estamos bien. Si hubiese alguna pregunta de nada, alguna pregunta relacionada al tema, que creo que todavía no habrá porque pues están empezando el módulo, como les digo, les invito a que lo revisen desde la curiosidad. No piensen que necesitamos que se sepan artículo por artículo, plan por plan, no. Sean curiosos, indaguen, em, exploren los documentos, busquen qué más hay, tal vez en el sector particular en el que ustedes se desenvuelvan, para aprender más. Estos elementos son fundamentales a la hora de, como les decía yo, proponer soluciones y entender a quién le corresponde hacer qué y cómo lo vamos a hacer. ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta particular respecto al tema? Bueno, con esto termino entonces. Como les digo, mi sugerencia es que exploren con mucha curiosidad este módulo, animarles también a que terminen todo el curso con lo que les pueda estar faltando y también con el caso práctico fundamental para aplicar los conocimientos y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en la clase de cierre. Anoten todas las preguntas que tengan para conversarlas en la próxima clase. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Pame. Una Muchas buena gracias. noche a todos. Nos vemos en la siguiente clase.